es más específica al sector de los ascensoristas, a empresas conservadoras, tal. Y aquí en el colegio me gusta, como el público puede ser más amplio, ¿no? Me gusta hacer un poco de, no sé si es más divulgación o algo así. Entonces, pues no penséis que lo que vamos a ver es una presentación exhaustiva de todos los puntos de la ITC, ¿eh? Simplemente lo que vamos a hacer es un poco de historia de ascensores. Una cosa que para mí es muy importante, porque la gente diferencia mucho, y es diferenciar entre lo que es un ascensor convencional, voy a decirlo así, y lo que es un ascensor de velocidad reducida, porque su introducción en el mercado es diferente y es muy importante tener esa diferencia. Y luego ya desgranaré un poco la ITC, pero pensando más en la historia de la vida de un ascensor, ¿vale? Iré en ese orden. Pues introducción en el mercado, puesta en servicio, mantenimiento, inspecciones, accidentes. Me he centrado más en estas cosas, en las cosas que son, en los temas que son más novedosos en la ITC, que algunos hay, ¿eh? Y en los que, bueno, más o menos se han quedado como antes, pues pasaré un poco más por encima, si queremos. ¿Vale? Bueno, primero, a ver, sí, aquí, perdonad. No, ¿no va? No tienes que pasar de la pantalla. No, pero sí. eso es que les he pedido esto justo para, porque algunas en pantalla, pues, pero bueno, una pequeña introducción, ¿vale? ¿Veis? Para esto, mejor esto. Ascensores, el reglamento más antiguo de ascensores que yo conozco, que ha caído en mis manos, es un reglamento municipal de Bilbao, este de 1936, que aparece en pantalla. Luego hubo otro reglamento en 1952, otro en 1964, pero se conocen, un hito muy importante fue el reglamento de 1966. Entonces, habitualmente en las condiciones de seguridad de los ascensores se piensa en ascensores de antes del 66 y ya siguientes, ¿vale? Hasta el 81 hubo también otra sucesión de ascensores, de reglamentos de ascensores. La tipología de ascensor, pues bueno, es más o menos conocida, puertas manuales con una puerta solo o semiautomáticas que se cierran solas, pero batientes todas. Ya en el año 85 se aprueba el reglamento de aparatos elevadores y en el 87 sale la primera ITC de ascensores. Ya solemos pensar que es una especie de traslado de las primeras normas UNN 81.1 y 2 al reglamento, al boletín. Entonces casi se podía construir un ascensor sin necesidad de comprar la norma ENOR, que suele ser caro. La primera directiva sale en el 95, se transpone por el Real Decreto 1314 del 97, pero la obligatoriedad realmente es del 1 de enero del 99. Eso quiere decir que hasta el 1 de enero del 99 muchos ascensores todavía se ponían en el mercado, se introducían en el mercado sin marcado CE y con proyecto, dirección de obra y esas cosas. Y ya a partir de ahí, lo que pasó es, en el 2005 hubo un Real Decreto de adaptación y mejora de la seguridad de los ascensores, en los cuales a muchos ascensores se les obligaba con este Real Decreto, con esas medidas de seguridad. Este Real Decreto afectó a los viejos, a los más antiguos, perdón, a los del reglamento del 66 y a los de la ITC. Aquí en Euskadi hubo varias disposiciones en medio de todo esto, hubo varias disposiciones que obligaron a hacer esas adaptaciones antes. Por ejemplo, el tema de la doble puerta, la comunicación bidireccional era obligatoria en más casos que el Real Decreto 57/2005. Bueno, algunas cosillas que siempre nos ha gustado. Si localizamos algún agujero de seguridad en los reglamentos o algo que se puede mejorar y está dentro de nuestras competencias, pues no nos da miedo a avanzar en ello. Entonces, en 2013, perdón, se publicó la primera ITC de ascensores, vamos a decir, moderna, que es la que estamos sustituyendo ahora, pero en 2014 entró en vigor la nueva directiva, la directiva 2014-33, que es la que actualmente regula
la introducción en el mercado de ascensores. Esto está traspuesto mediante un Real Decreto de 2016, el 2203 de 2016, pero realmente el marco de un ascensor para la introducción en el mercado de un ascensor en la Unión Europea es la Directiva 2014-33. ¿Vale? Bueno, ya lo que ocurre es que ya esos ascensores son muy modernos y lo que vamos a ver que las medidas de mejora de la seguridad de los aparatos existentes que se han introducido con este ITC y que tanto ruido han hecho en los medios, vienen motivadas porque efectivamente hay unas condiciones de seguridad, ¿no?, que se pueden mejorar mucho con un esfuerzo relativamente medido, por lo menos, y bueno, la tecnología actual nos permite garantizar una seguridad mayor, con lo cual se ha llevado eso al Real Decreto para que se pongan la mayoría de los ascensores. En la mayoría de los ascensores antiguos. Y de ahí nos viene, pues, la nueva ITC. La nueva ITC. O sea, la nueva ITC al final es consecuencia de todo eso. Puntos importantes de la nueva ITC que no se dicen pero está detrás. Una, llevar el foco de la responsabilidad sobre los aparatos al quien realmente la tiene. Y cuando digo realmente la tiene, veréis que en muchos sitios se habla de que el titular, pues sí, el titular de toda la vida ha tenido muchísima responsabilidad en un ascensor, pero habitualmente le ha hecho poco caso. ¿Sí? Entonces, lo que hemos querido hacer en la ITC nueva es, vamos a enfocar la responsabilidad en cada agente, la que tiene. Otra cosa es que luego se pueda delegar esa responsabilidad. Pero la responsabilidad es de quién es. Un compañero mío suele decir que la responsabilidad igual se puede delegar, pero no se transfiere. Yo puedo delegar en alguien que contrate por mí la inspección, pero la responsabilidad de contratar la inspección es mía. ¿Vale? Segundo hito en la jornada de hoy. Una cosa que yo creo que es importante porque el reglamento trata dos tipos de ascensor diferentes, los trata dentro de la misma ITC y es muy conveniente saber distinguirlos, porque van a tener condiciones diferentes. ¿Vale? La directiva define ascensor con esa definición. Es un aparato de elevación que sirve a niveles específicos en un habitáculo siguiendo guías rígidas inclinadas a un ángulo mayor de 15% sobre la horizontal. Y se tiene que desplazar en un recorrido fijo, aunque no sean por guías rígidas. ¿Vale? Se introduce en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Los requisitos de seguridad que debe de cumplir un ascensor antes de introducirse en el mercado, de poderse vender, y las condiciones para realizar el marcado del ascensor están fijados en la Directiva 2014-33 y la introducción al mercado es, aparte de mediante una venta, obviamente, entre la emisión de una declaración de conformidad y el marcado de conformidad, el marcado C de conformidad cumpliendo la normativa correspondiente. Esto, la declaración de conformidad de un ascensor, el marcado C, es la garantía administrativa que pone la Unión Europea para garantizar que un equipo es seguro. Ese documento, la declaración UE de conformidad, vamos a decir, es la madre de la seguridad del ascensor. Ahí tiene que estar descrito en qué normas cumple, cuáles no cumple y tiene que estar correctamente realizada. ¿Vale? Como anécdota, hace 5 o 6 años, se hizo en la Unión Europea una campaña de vigilancia de mercado en 5 países y efectivamente las declaraciones de conformidad suelen tener pequeños defectos, sobre todo con las excepciones. No se suelen reflejar bien. Nosotros desde la administración, pues, y algunos nos sufren, solemos hacer hincapié en que se ponga cuidado en eso, por la importancia que tiene ese documento. ¿Vale? Hay dentro de, no sé si decir, un tipo específico de ascensor que es, como veis, la definición exactamente igual que la anterior, pero la velocidad de desplazamiento es inferior a 0,15 metros por segundo. Son ascensores que se suelen utilizar para
facilitar la accesibilidad a personas con dificultad entre plantas, pero decimos, luego ya veremos, que dado el inferior riesgo que supone esa velocidad, la Unión Europea decidió, o la Comisión Europea decidió, que estos ascensores no se introducían en el mercado siguiendo la directiva de ascensores, que es una directiva muy específica, sino siguiendo la Directiva General de Máquinas. Ahora mismo, el reglamento que ha sustituido a la Directiva de Máquinas es un reglamento europeo, el 2023-1230. ¿Y cuál es la diferencia entre un reglamento y una directiva? Pues que la directiva es necesario transponerla y el reglamento no. Eso quiere decir que según entra en vigor, según se publica y entra en vigor un reglamento, no hace falta que haya un reglamento español de transposición. Directamente se aplica ese reglamento. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa con la ITC? Porque he dicho que entraban los dos. Pues ya vamos a ver que para que un extensor entre en la ITC, en el ámbito de aplicación de la ITC dice todos los ascensores, excepto un listado. Y aquí lo que nos interesa es... Aquí lo que nos interesa es este. Fijaros que las rampas que vemos por ahí, las escaleras mecánicas y tal, están fuera de la ITC, no tienen ITC. Luego, porque son unos aparatos que nos suelen dar bastantes problemas de seguridad, bastantes accidentes. Sin embargo, no están inscritos, no están sujetos a una necesidad de mantenimiento contratado. Y la diferencia, para que un ascensor de velocidad reducida, estos de velocidad inferior a 0,15, entre en la ITC de ascensores, es esta. Tiene que cubrir una distancia al mínimo entre dos plantas reales del edificio y con una distancia máxima de 3 metros entre paradas. ¿Vale? Se me ha olvidado apagar el teléfono. No molesta, ¿no? El teléfono. Si no molesta, lo dejamos, ¿vale? Esta vibración. Pues esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos suele dar esto. Es un origen de muchas consultas, porque, oye, yo sirvo de aquí hasta ahí. O sea, pues un altillo así. ¿Se tiene que inscribir o no? Los salvaescaleras que se están poniendo muchas veces para esto, esos no son ascensores, no se inscriben en la administración. La ITC se hace básicamente para aquellos aparatos que tienen un determinado riesgo y que necesitan de un control especial. ¿Vale? Vamos a ver esto. Bueno, sabiendo a qué ascensores tenemos que aplicar la ITC, vamos a hacer ahora un poco una historia de lo que es de la vida del ascensor. Alguien ha introducido un ascensor en el mercado y ahora lo vamos a poner en servicio. Son dos hitos diferentes en la vida del ascensor. ¿Qué ocurre? Que habitualmente se suelen hacer muy seguidos, casi de manera simultánea. Pero yo puedo instalar un ascensor. Primero, el ascensor se introduce en el mercado una vez de que se instala. O sea, los señores de Orona pueden fabricar las piezas en donde quieran, pero hasta que no esté instalado, completamente instalado y con todas sus funcionalidades operativas en un sitio, en un edificio o en un acceso exterior, no se puede emitir la declaración de conformidad. No está introducido en el mercado ese ascensor. ¿Qué ocurre? Que se puede hacer eso, se puede introducir en el mercado, hacer todas las pruebas, emitir la declaración de conformidad, por ejemplo, con la luz de obra de un edificio, cerrarse el edificio y ponerse en servicio a los 4 años. Habitualmente no suele pasar, pero pasa. Pero puede ocurrir. Por eso es importante ese hito tener claro que cuándo se introduce un ascensor en el mercado y cuándo se pone en servicio. La ITC no habla de nada de cómo introducir un ascensor en el mercado. Para eso están las directivas. La directiva o el reglamento de productos de la construcción. O el reglamento de máquinas, perdón. La ITC nos va a hablar de qué ocurre con un ascensor
cuando lo queremos poner en servicio y en su vida útil. ¿Vale? Entonces, para poner un ascensor en servicio, ¿qué requerimos? ¿Qué hace falta? Hace falta que el titular del ascensor disponga de la declaración de conformidad. Eso quiere decir que el ascensor ha sido correctamente introducido en el mercado. ¿Sí? No se puede poner un ascensor en la Unión Europea que no haya sido correctamente introducido en el mercado, esto es, que no disponga de la declaración de conformidad. Hará falta que tenga también el titular una ficha del ascensor, una ficha de datos técnicos. Lo que veis que pongo el instalador es, de alguna manera, quién realiza esa documentación. ¿Quién la tiene que poner encima de la mesa? ¿Vale? El manual de funcionamiento, obviamente. El manual de funcionamiento suena muy genérico, pero la norma armonizada que habla de la introducción en el mercado de ascensores, la norma 8120 actualmente, especifica muy bien que además es un manual de funcionamiento, mantenimiento y de inspecciones. Cómo se tiene que hacer cada cosa. ¿Por qué? Pues porque nosotros, desde la administración en genérico, puedes decir, vigilar estos puntos, pero la forma de vigilar estos puntos y la forma de evitar los riesgos, cada fabricante tiene la suya. Por tanto, el fabricante tendrá que decir cómo se vigilan esos riesgos. ¿Vale? En caso de que haya un control final, porque la introducción en el mercado es por un determinado mecanismo, pues tendrá que tener también el acta de ensayos de control final, también lo tendrá que hacer el instalador. A partir de ahí, el papel del instalador ya ha terminado. Formalmente, el papel del instalador ya ha terminado. Salvo que haya hecho, lo voy a decir así, que ha metido la pata mucho y el ascensor sea inseguro de origen, el papel del instalador ya terminó. A partir de ahora hablamos del conservador, que es la empresa que se va a encargar de vigilar que ese ascensor funcione correctamente y de forma segura siempre. Entonces, tiene que haber un contrato de mantenimiento entre el titular y la empresa conservadora y, como novedad, en esta ITC, previo a la puesta en servicio, tiene que haber una inspección por un organismo de control, OCA para los amigos. Tiene que haber, y ese plazo, esta inspección de organismo de control tiene que realizarse como mucho 3 meses antes de la efectiva puesta en servicio. ¿Cuál es el objetivo de esa inspección habiendo una declaración de conformidad? Ya sé, diciéndonos que el ascensor está correctamente introducido en el mercado. El objetivo es comprobar, antes de que el ascensor realmente se ponga en servicio, de que las funcionalidades son, o sea, de que funciona todo y funciona bien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en esa campaña de vigilancia de mercado que se hizo hace 5 años, se vio que, claro, por mucho y muy buenos controles de garantía de la calidad que tengan los fabricantes de ascensores o los instaladores al emitirla, como realmente la construcción del ascensor depende muchas veces de agentes que no son ellos mismos, hay cosas que no se pueden controlar, pero que pueden generar riesgo en la vida del ascensor. Por ejemplo, el fabricante puede comprobar que la comunicación bidireccional funciona correctamente cuando él hace el ascensor y emite la declaración de conformidad, ¿no? O sea, él ha tenido en ese caso, pues, pensar un poco. Donde más claro se ve son nuestros ascensores que están parados durante un tiempo entre que se introducen en el mercado y se ponen en servicio. Se ve muy claro, o sea, yo creo que es más claro. El fabricante puede hacer las pruebas de la comunicación bidireccional o cualquier cosa de estas, de funcionamiento, puede hacerlas tranquilamente con el suministro de energía de pruebas que le ha dejado el contratista, hace prueba y hace la llamada, oye, ¿me localizas? Sí, ¿cuál es? Como todavía no tienen el número de RAE, que es la identificación del ascensor, probablemente sean capaces, bueno, probablemente no, seguro, son capaces de identificar el número de serie. El número de serie es este, vale. Se identifican uno con otro, se comprueba durante mediodía que hace las llamadas que tiene que hacer de manera rutinaria y para adelante. La comunicación bidireccional está bien instalada y funciona. Claro.
a los 3 años, cuando ha estado parado el ascensor, el fabricante del ascensor o el instalador ya ha dejado el equipo allí preparado para que alguien conecte una línea, la comunidad de propietarios se tiene que preocupar de que haya una línea activa. Que habitualmente suele estar incluida, o muchas veces suele estar incluida en el contrato de mantenimiento de la conservadora, y es la conservadora la que pone su sistema allí. Pero eso tiene que funcionar antes de poner el ascensor en servicio. ¿Sí? Con eso nos pasa pues con otro montón, o otros, no sé si un montón, pero con algunos aspectos del ascensor que dependen de la propia puesta en servicio en el momento. Entonces, se considera interesante comprobarlo en todos, mediante una inspección de organismo de control. ¿Vale? Y en Euskadi, en el... A ver, esperar, ¿esto cómo borro? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdonad. Leche. Voy. No veo el ratón. En la pantalla lo ves. Sí, pero es que tenía la pantalla, en vez de duplicada, tenía esto, y claro, tenía que ir ahí. Perdonad. Bueno, en Euskadi, el titular tiene que tener toda esa documentación que he dicho hasta ahora y presentar ante la administración una declaración responsable. Solo se presenta, bueno, más que se presenta, se rellena un formulario en nuestra aplicación y la aplicación construye la declaración responsable, que es lo que realmente el titular declara que va a poner en servicio un ascensor que dispone de toda esa documentación a nuestra disposición, tiene toda esa instalación a nuestra disposición, y que se compromete a mantenerla durante la vida útil del ascensor. ¿Vale? Esa declaración responsable la presenta el titular o su representante. ¿Qué suele ocurrir? ¿Qué ocurre normalmente? Yo creo que con el ejemplo de los vehículos se entiende muy bien, que habitualmente todos los titulares ceden su representación al fabricante o al conservador que va a poner el ascensor en marcha para que tramite esa declaración responsable. ¿Sí? Al final, podríamos comprar un coche en el concesionario de Ford, llevárnoslo en un remolque a casa y luego encargarnos nosotros mismos de la matriculación, porque la responsabilidad de circular con un coche matriculado es nuestra. ¿Sí? Pero nadie hacemos así, ¿verdad? Vamos a la Ford, le decimos, quiero este coche, cuando esté matriculado me avisas y lo cojo. Bueno, primero lo pago, pero lo hacemos así. ¿Sí? Yo suelo decir que a mí me gusta comprar las cosas llave en mano, no preocuparme cuando tengo que contratar a una empresa especializada, una empresa habilitada para una determinada instalación o con un determinado equipo, pues lo que puedo hacer es, oye, tú que sabes, encárgate y a mí dame el cacharro ya preparado para funcionar. A ese nivel, de lo poco que llevamos y permitirme que además haga un poco de, además de divulgador, haga un poco de chinchón y de jefe de servicio, de responsable de área, sí es verdad que muchas veces los datos de los titulares en las declaraciones responsables no se nos exponen correctamente. Y lo digo más pensando en las empresas instaladoras o mantenedoras, que algunas veo aquí, pero pueden estar escuchando. Es muy importante que los datos del titular real del ascensor estén bien descritos. Y si se pone el ascensor, se inscribe el ascensor a nombre de la promotora o de la constructora y al mes y medio se cambia el contrato de mantenimiento para ponerlo a nombre del titular real, que es la comunidad de propietarios, por ejemplo, es muy importante que se nos diga. Que se nos avise, oye, este ascensor ha cambiado el titular. Eso es un escrito muy sencillo, que se ha cambiado el titular y el titular real es este con estos datos, este NIF. ¿Vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros estamos obligados también, como la ciudadanía, todas las personas jurídicas o personas no físicas, vamos a decir, comunidades de propietarios, estamos obligados a comunicarnos con ellos por sede electrónica. Y si no tengo el NIF, no puedo comunicarme con ellos. Le mandaré un primer aviso en papel, pero la siguiente irá por sede electrónica. Y si no tengo un correo electrónico de aviso, no se enterarán.
Y la ley dice que la notificación ya ha sido realizada en 10 días. Desde que nosotros ponemos una notificación en la página, en sede electrónica, si transcurren 10 días, es como si se hubiera publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando antes no recogíamos los avisos de multa. ¿Te acordáis? Antes había uno, no recogías, había un segundo, no recogías, el tercero ibas al boletín y ya te das por enterado. Pues esto es lo mismo. Si vas a sede electrónica y en 10 días no lees, te das por enterado. Por eso es importante que de todos los aparatos nosotros dispongamos, por un lado, el NIF y por otro lado, una dirección de correo electrónico para poder lanzar el aviso. Siempre que va algo a la sede electrónica, si tenemos una dirección de contacto, de aviso electrónica, electrónica o un móvil, a ese número de móvil va a llegar un aviso. Entonces, es muy importante que eso sea correcto. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el ascensor en servicio. Mantenimiento. Una de las novedades de esta ETC es que se aprobó la norma CUNED 58720, en la cual se recogen las operaciones y la periodicidad mínima de las operaciones de mantenimiento que hay que hacer a todos los ascensores. Son mínimas, salvo que, como son mínimas, el fabricante o el conservador, dadas las características de un determinado ascensor, puede poner más, puede hacer más cosas, ¿vale? Para eso, cada ascensor, bueno, deciros que en Euskadi, desde el año 2014, no, bueno, desde el año 2002 o 2004, ya había una orden en la cual se describían las operaciones de mantenimiento y la periodicidad de las operaciones de mantenimiento. Realmente, como esta norma une, ahora mismo tenemos en Euskadi en vigor el decreto 5/2014 y la orden de febrero de 2014, no de 2015. Si, como esta norma está básicamente basada en nuestra orden, las operaciones que están en nuestra orden, porque en el resto del Estado solo había otra comunidad que nos había pedido la orden nosotros, que teníamos las mismas operaciones, pues la decisión será que todas las operaciones de mantenimiento en Euskadi se hagan con esta norma, ¿vale? Ahí. Voy a dejar esto. Entonces, ya tenemos el marco, la norma 58720. Ahora, ¿qué pasa con cada ascensor? ¿Cómo se materializa eso? ¿Sí? Se ha establecido como obligatorio que cada ascensor tenga su plan de mantenimiento. Tenga su plan de mantenimiento. En el cual tienes que aparecer las actuaciones mínimas de la 58720. Además, esas operaciones especiales o específicas que el conservador cree que tiene que haber. Importante, tiempo estimado para cada operación, mantenimiento. Tiene que aparecer en el plan. ¿Por qué? Porque nos estábamos dando cuenta que hay una gente que hace mantenimientos realmente rápido. Llega al ascensor, firma las pegatinas y se va. No se trata de eso. Se trata de garantizar que el ascensor funciona de forma segura. Y para eso es la figura del conservador. Para eso tiene un contrato de mantenimiento firmado. Y además, el personal necesario que hace falta para cada operación. Eso tiene más que ver, si queréis, con la protección de las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores. Si hay que mover una máquina que pesa 100 kilos, no puede ir una persona sola. O si hay que hacer operaciones en foso y alguien puede manipular el ascensor, pues igual no puede ir una persona sola. No debe ir una persona sola. Eso habría que establecerlo. Más, fija las condiciones del registro de mantenimiento. En todos los ascensores tradicionalmente hay un registro. Las conservadoras, cuando hacen el mantenimiento, dejan siempre dejan siempre un boletín. Entonces, pues, se establecen cuáles son las condiciones. La responsabilidad de que ese registro esté bien, sea actualizado, es del conservador, pero de guardarlo es del titular. Se fija un plazo de entrega de 10 días de
desde que haces la operación de mantenimiento hasta que se entrega, porque a veces puede no ser, o igual el administrador de fincas no está, habitualmente no está cuando estás haciendo eso, o tú pactas con tu cliente que se puede hacer que lo vas a hacer vía telemática porque tiene capacidad y bueno, pues puede haber un gap ahí de esto. ¿Sí? Fija los contenidos mínimos, habla de una firma de aceptación de alguien del titular, que esa suele ser muy difícil de conseguir. Suele ser muy difícil de conseguir muchas veces. Aquí es donde decimos, donde a mí me gusta decir, esto es responsabilidad del titular. Y titular de un ascensor en una comunidad de propietarios no es el administrador de fincas, somos todos. Que no se nos olvide. Una comunidad de propietarios es una especie de comunidad de bienes. No tiene naturaleza jurídica propia como pueda tener una sociedad limitada. Es una especie de conglomerado de personas consumidas. Y cada uno tiene todos los derechos y tiene todas las obligaciones. Lo digo porque en las discusiones de comunidades, sobre todo comunidades, los ascensores es, pues el ascensor, no, el ascensor, aparte de subirnos y bajarnos, todos tenemos una responsabilidad sobre ese ascensor. Y si me viene a la puerta el de mantenimiento, doctor, que está usted en casa, sí, mire, he hecho todas estas operaciones de mantenimiento. Me firma aquí, por favor, y ya le mandaré, y luego ya le mandaré el boletín al administrador de fincas o a quien sea. Sí, o ya lo dejaré en el buzón, pero eso es una responsabilidad de los titulares, de todos los ciudadanos que tenemos un ascensor en casa. ¿Vale? O sea, a nadie, me acuerdo con un compañero, hablando de la documentación de los ascensores, de las instalaciones en general en las casas, ¿no? Sobre todo las comunitarias que parece que tienen piernas y se van, un compañero me decía, vuelvo al ejemplo del vehículo, a nadie se nos ocurre circular sin los papeles del vehículo y sin la ITV al día, ¿no? A nadie. Pues el concepto, la responsabilidad es exactamente la misma. La responsabilidad sobre el mantenimiento de la documentación, la realización de los mantenimientos, la realización de las inspecciones es exactamente la misma. Otra cosa es que los de industria seamos un poco más torpes o no tengamos 800 extrañas como tienen algunos para poner multas en los ascensores. Ya nos gustaría tener, a veces nos dicen, es que no controles lo suficiente. Ya me gustaría tener personal necesario para controlar lo suficiente. No harían falta inspecciones de OCA, ya os digo. Vale. El mantenimiento, los boletines, deben ser trazables. Que se vea que hay un seguimiento y una trazabilidad. Yo suelo decir suelo recomendar cuando hablo para mantenedores que además en el parte de mantenimiento se hagan las sugerencias, anotaciones que sean necesarias y que quedan reflejadas ahí. Por ejemplo, ¿qué? Oye, que estoy haciendo el mantenimiento y veo que un cable, una hebra de uno de los hilos del cable empieza a salir. Eso quiere decir que eso ya se empieza a deteriorar. Pero igual puede durar, no debo decir, 6 meses, 8 meses, un año. Pues si tú en el primer mantenimiento que detectas, que igual, claro, no vas a ver todo el cable, apuntas, oye, esto está en la actuación que toque mirar cables. Esto empieza a estar fastidiado. La siguiente dices, oye, se ha fastidiado un poco más. A la tercera estás muy, muy, como diría, tienes mucha justificación para decir, oye, hay que cambiar los cables. Os he ido avisando. Y la comunidad, si se preocupa de su ascenso y de su seguridad, habrá ido viendo eso y dirá, pues efectivamente hay que cambiar los cables. ¿Sí? O sea, al final, yo entiendo que si alguien nos dice, tu caldera consume de más, ajustala, claro, llegas el primer día y dices, pues vale, porque lo dices tú. Ahora, si a lo largo de 2 años te van poniendo el rendimiento y ves que va bajando, en algún momento dices, habrá que ajustarla. Pero porque tienes esto. Yo creo que es muy importante que los mantenedores vayan informando de esas cosas a la titular. Si metes la pata como antes, vale. ¿Veis por qué prefiero el...
Vale. Segunda parte, ya hemos visto cómo se tiene que hacer el mantenimiento. Segunda parte de la historia de un ascensor. Es que el conservador no me gusta, me ha hecho una chapuza, me quiere timar, quiero cambiar el conservador. Quiero cambiar el conservador, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en esta ITC se ha introducido una inspección en el cambio de conservador porque nos dábamos cuenta que entre la, bueno, lo voy a decir así, picaresca de mercado, de, oye, que yo te hago más barato, ¿qué tal? Recibíamos muchas quejas de ciudadanos que decían, a ver, este señor me ha mantenido el ascensor, me ha dicho que estaba bien. Bueno, como no me gusta el color de pelo que lleva, quiero cambiar de mantenedor. Voy donde otro que me hace más barato, es que la primera actuación ha sido cambiarme la mitad del ascensor y todo lo que me he ahorrado en un sitio me lo gasto en otro. O al revés, ¿sí? Entonces, dices, bueno, vamos a poner algún control en medio para que no haya, voy a decir, picarescas. ¿Eh? Entonces, el titular, ¿qué tiene que hacer? Primero, le tiene que dar a la nueva empresa toda la documentación. He dicho antes que el titular tiene obligación de guardar la documentación, porque la documentación, como el ascensor, es del titular, no es del conservador. ¿Eh? Y lo que tiene que hacer es, a la empresa que tenía contratada hasta ahora, con una antelación suficiente y de manera fehaciente, acusos de recibo, burofax, ese tipo de cosas, avisarle que, oye, a partir de tal fecha, el mantenedor ya no eres tú, va a ser este otro. Vale. La empresa entrante lo que tiene que hacer es comunicar a la administración, oye, tal día he cogido este ascensor y tiene que entregar. Con eso, con esa comunicación, razón social de la empresa, fecha de entrega del contrato, copia número de contrato, fecha de inspección y una inspección periódica que sea realizada con una antelación máxima de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en todo caso tengo que contratar una inspección? No. Pero antes de que acabe el contrato de mantenimiento hay que hacer una inspección. ¿Quién es la empresa conservadora antes de que acabe el contrato de mantenimiento? La que en teoría va a salir. Entre las obligaciones de las empresas mantenedoras está asistir en las inspecciones periódicas al organismo de control. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que hacer, esa actuación se tiene que hacer con empresas salientes. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el mecanismo? Hay una comunicación del titular, hace la comunicación y en paralelo, saliente, y además, si no ha hecho una inspección un mes antes, ¿qué puede pasar? Oye, joder, me toca la inspección, hago la inspección y a los 15 días, por lo que sea, aunque el ascensor esté sin defectos, decido cambiar de mantenedor. Como tengo un mes, esa inspección periódica, la normal, la convencional, es válido. Es válido. ¿Eh? Claro, ¿qué pasa? Que habitualmente la inspección periódica toca cuando toca y... Entonces, de manera paralela, el titular debería de contratar la inspección con un organismo de control. En esta ITC decimos, luego hablaremos, cuando hablemos de inspecciones periódicas, diremos que las conservadoras tienen prohibido contratar las inspecciones. Quien contrata la inspección es siempre el titular. Siempre. Hay igual, incluso desde las administraciones o grandes entidades, tenemos más problemas, porque muchas veces sacan los contratos de mantenimiento con las inspecciones incluidas. Pues esa figura ya debería desaparecer en las licitaciones. Y programan la inspección, se hace y ya cambiamos el mantenedor. Cambiamos el mantenedor, ¿eh? Y la comunicación a la administración puede ser
Y ya, a partir de aquí 30 días. La empresa Sanit también tiene que comunicar la baja. También tiene un plazo de 30 días desde que acabe el contrato. Pero tiene la obligación de asistir al organismo de control en todas las inspecciones periódicas que se hagan cuando soy conservador de un ascensor. ¿Cuántas inspecciones periódicas puedo hacer a un ascensor en su vida útil? Todas las que me dé la gana. Todas las que me dé la gana. Los periodos que se ponen son periodos máximos. Por lo menos una vez cada 2 años en los de pública concurrencia, por lo menos una vez cada 4 años en los de menos de 40 viviendas, por lo menos una vez cada 6 años en los ascensores unifamiliares o de velocidad reducida que solo tengan 2 paradas. Pero eso es, cuando leemos los plazos, tenemos que leerlos así. Por lo menos esto. Si quiero hacer más inspecciones, yo puedo pasar a inspecciones como titular que me dé la gana. Me saldrá el ascensor a esto, porque a los organismos de control cada inspección se les paga y no se les paga poco. Si lo hacen bien, una inspección de organismo de control en cualquier instalación no debería de salir barata. Y cuando digo barata, ¿qué es? Yo cojo el manual de inspecciones que tenemos en el gobierno vasco. Pongo a un tío con una titulación universitaria, por mucho que sea un chaval recién salido de la calle, con una titulación universitaria, a comprobar todos los puntos de chequeo del manual que tiene que hacerse en cada ascensor y 1 hora y media, 2 horas se me deberían de ir. Se me deberían de ir. Vale. Que con esto coges calle y como son muchos ascensores iguales lo haces en 1 hora. Vale. ¿Qué sueldo tiene un técnico titulado tal? Más costes de empresa, más tal. A mí nunca me salen las cuentas para que se haga decentemente por menos de 90 euros. Pero eso yo no lo fijo y no lo puedo fijar. Yo no lo fijo y no lo puedo fijar. En mi cabeza, si haces ese cálculo, ahí podríamos hablar. ¿Muchos ascensores en el mismo edificio? Vale, pues porque gastos de desplazamiento y esas cosas también funcionan. Pero, a ver, a nada que tengas que desplazar un poco, más de 6 ascensores en un día es imposible hacerlo. Pero haciéndolos bien, Si tienes los 6 ascensores en el mismo edificio, como tenemos en Lacua, que tienes 6 y 6 en la distancia, o sea, 3 y 3 en una distancia de 50 metros, pues ahí igual sí. ¿Vale? Es importante que tengamos claro que el carácter, esa inspección que se hace o que debería de presentarse con el cambio de mantenedor, es una inspección periódica, como cualquier otra periódica que hay que hacer, como si le tocase, vamos a decir. Entonces, se tramita y se gestiona exactamente igual que las demás. Y además de eso, se le da una copia al titular, la copia del titular también se la tiene que entrar en la administración cuando se comunique el cambio de... ¿Vale? Vale. Entonces, inspecciones. ¿Qué tipos de inspecciones tenemos? Más o menos ya he hablado de todas. Tenemos una inspección inicial que debe realizarse después de la introducción del ascensor en el mercado, pero antes de la puesta de servicio. Y como mucho, 3 meses antes de la puesta en servicio. Con esta inspección, ¿cuál es el alcance de esta inspección? Primero, característica, el organismo notificado no tiene que ser el mismo o de la empresa, el organismo de control, perdón, que haga esa inspección, no tiene que ser el mismo que el organismo notificado que lleva el expediente de aprobación a la introducción en el mercado. ¿Por qué? Pues porque podría haber conflicto de intereses. Una de las características de un organismo de control es que debe ser objetivo y desinteresado. Entonces, si puede tener algún interés con algún control que haya hecho en la introducción del mercado, pues puede tener algún conflicto. ¿Sí?
Segunda, el resultado de esa inspección, obviamente, tiene que ser sin ningún defecto. O sea, yo si voy a poner un ascensor en servicio, no puede tener ningún defecto. Tradicionalmente se daba como, no sé, como aceptado o así, que cuando un ascensor se iba a inspeccionar la primera vez, como desde la administración no somos capaces, no tenemos capacidad para inspeccionarlos todos, pues en la primera inspección periódica se podían detectar algunos defectos que llamábamos de origen. Si la introducción en el mercado ha sido correcta y, y la declaración de conformidad está bien emitida, en teoría no puede haber ningún defecto. ¿Sí? Y lo que sí decimos es que no deben realizarse o no deben repetirse ensayos. O sea, si en el proceso de introducción en el mercado tenemos ensayos al ascensor in situ y están documentados, pues eso es suficiente. Se le deja una copia al organismo de control o se le dice, mira, aquí están y ya está. Pero tiene que estar documentado, ¿vale? Eso respecto a la inspección inicial. El alcance, pues ahora mismo está en la norma UNE 192.008, parte 1 y 2, en función del tipo de ascensor que sea, se describe el alcance de las inspecciones iniciales también. No es muy intuitivo, por si alguien tiene curiosidad, no es muy intuitivo, pero está descrito. La verdad es que como no tenemos un historial de defectos en Euskadi, de inspecciones iniciales como tal, pues es probable que sigamos el hilo de la 192.008. Pero también es verdad que estamos recibiendo propuestas de los diferentes sectores de hacer algo ad hoc, como tenemos el manual de inspecciones. Entonces, bueno, sabéis que como tenemos competencia exclusiva en materia de industria y en materia de ejecución reglamentaria en industria, y siempre que las comprobaciones estén al menos unas condiciones de seguridad de la norma que está en el reglamento, podemos hacer. No sé, tenemos que dar una vuelta al tema. ¿Eh? Pero por ahora, mientras tanto, con la 192.008 podemos tirar para adelante. Vale. Las inspecciones periódicas. ¿Quién la tiene que hacer? Un organismo de control habilitado. En nuestra página web se puede descargar el listado y de todas maneras las empresas conservadoras tienen una obligación de avisar 3 meses antes de la fecha de inspección, incluyendo un listado de los organismos de control que están en vigor para que el titular pueda elegir el que necesite o el que quiera o pueda pedir ofertas. ¿Quién es el responsable de que se haga la inspección? El titular. El titular es el responsable de que se haga, ni la conservadora, ni el OCA, ni nadie, es el titular. Y su responsabilidad es contratar un organismo de control y que se haga en plazo, antes de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es a partir de la fecha de inspección, 2, 4 o 6 años, pero el día. ¿Sí? Obligaciones que tiene el conservador. Primero, como he dicho antes, avisar al titular con 3 meses de antelación de cuándo le toca la fecha. ¿Para qué? Para que el titular pueda contratar al organismo de control que más le convenga. ¿Vale? ¿Qué ocurre si el titular no contrata, no tal? Pues al día siguiente de la fecha de inspección, si no se ha realizado la inspección, el mantenedor debe paralizar el ascensor y comunicar a la industria. ¿Por qué? Porque ya a partir del día siguiente ya hay un incumplimiento reglamentario que es responsabilidad del titular y el conservador como agente colaborador de la administración tiene la obligación de no dejar ningún equipo inseguro en funcionamiento. ¿Ves? Esto es nuevo, esto es muy nuevo y estamos ahora empezando a ver cómo empieza a haber las primeras paralizaciones, yo creo. No muchas, afortunadamente. Tengo que decir que esta comunidad, tanto por parte de los conservadores como de los titulares y los organismos de control, pero aquí los organismos de control, vamos a decir, no voy a decir el último mono, pero sí son al que llaman, no tienen responsabilidad sobre una inspección más que de hacerla bien, que no es poco. Pero sí que es verdad que yo creo que los conservadores avisan con tiempo y los titulares hacen las inspecciones.
tenemos, como he dicho antes, como titulares de ascensores, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es responsabilizarnos de eso, de que eso se haga. ¿Sí? Asumir nuestra responsabilidad. O sea, no podemos pensar que siempre podemos dejar nuestra responsabilidad en manos de otros. ¿Vale? No puede contratar la inspección periódica el conservador, la tiene que contratar el titular. El titular o su representante. Y ahí ya no puedo decir quién. Pero la factura la paga el titular al organismo de control. ¿Sí? O sea, yo como titular siempre voy a tener derecho de ceder mi representación para la... Espera un momento. De ceder mi representación para esto a cualquiera, al panadero de la esquina o a la empresa conservadora, pero lo tengo que reflejar y la factura nunca puede ser para la empresa conservadora, es para el titular. ¿Vale? Y asistir al organismo de control en todas las inspecciones periódicas. Cuando digo todas, son todas, incluida esa que hay un mes antes o 15 días antes del cambio de mantenedor. No vale que me digan, no, es que no puedo ir. A ver, es su obligación. Si le avisan con un tiempo razonable, es su obligación. Y ahora la pregunta es, ¿qué es ese término de antelación suficiente? ¿A qué llamamos antelación suficiente? Yo entiendo que en los contratos de mantenimiento siempre suelen haber una cláusula que es con cuánto tiempo tenemos que avisarnos antes de rescindir un contrato. Eso se debería respetar. Pero nosotros hemos considerado que al menos un mes, lo pondremos en modo circular o algo así, al menos un mes antes de que salga el decreto para ir centrando, sí es un tiempo más que suficiente para que uno se organice y el otro contrate un organismo de control y puedan coordinar una inspección. Los organismos de control nos dicen que 8 días para ellos es suficiente. A mí me parece que igual sí, porque lo que tienen que mover igual es menos infraestructura o menos organización, pero yo entiendo que los conservadores, por lo menos un plazo de un mes, es un tiempo ya es razonable para que... ¿Eso qué quiere decir? Que los comerciales de los conservadores más agresivos que han, oye, te cambiamos esta, tendrán que prever y decir, oye, si firmo el 15 de julio, pues la entrada en vigor como poco que sea el 15 de agosto, para tener ese plazo para que las cosas se cumplan, que las cosas se hagan bien. ¿Eh? ¿Vale? Más. El alcance es la 192.008 o los procedimientos que podemos tener en las comunidades autónomas en concreto. Yo creo que ahora mismo Valencia, o sea, la Comunidad Valenciana y nosotros tenemos. Nosotros vamos a seguir manteniendo estamos ya trabajando, de hecho, en la modificación del manual para adaptarlo, del manual de inspecciones, para adaptarlo tanto a los ascensores que se han introducido en el mercado con la última norma armonizada, que es la 8120, como la adaptación del manual para todos los ascensores anteriores con todas esas medidas de seguridad y toda esta documentación añadida, no, que hay que recuperar. Lo voy a decir así, porque esa documentación debería existir, pero se ha perdido. Pero debería existir, ¿eh? O sea, ¿vale? Desde que se hace la inspección, el organismo de control tiene la obligación de comunicarnos tanto a la administración como al titular y al administrador y al titular en un plazo de 15 días la inspección, ¿eh? Y, bueno, resultado de la inspección. Novedad. Se han distinguido como... Hasta ahora tenemos una pegatina amarilla, que es la que dice que se ha hecho la inspección, ahí pone algo. ¿Sí? Bueno, desde la ITC se vio interesante dar un poco más de información en esa pegatina. Entonces, la pegatina va a tener ahora, van a ser 3 pegatinas diferentes. Una verde, el nombre formal es de inspección favorable sin defectos. Una amarilla, que puede tener defectos leves o defectos graves y se marcará qué tipo de defectos tiene en la propia pegatina. Y una roja, que es de defectos muy graves, que supone paralización del ascensor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Yo tengo una amarilla y subsano los defectos. Pues el organismo de control, cuando le diga al organismo de control, ya sé, cuando el conservador certifique que ha subsanado los defectos,
se le manda ese certificado al organismo de control y el organismo de control enviará al titular o al de esto, ya el mecanismo ahí está un poco en el aire todavía, una pegatina verde para que sustituya la amarilla. ¿Vale? Eso quiere decir que el ascensor, aunque ha tenido un rato con defectos, pues ya ha subsanado sus defectos. Para mí esto es importante, yo creo que en esta comunidad nos va a venir muy bien, porque lo que nos estaba pasando es que en los defectos graves, cuando un ascensor tenía defectos graves, como un ascensor que tiene defectos graves, a los 6 meses, como muy tarde a los 6 meses, tiene que pasar otra vez el organismo de control para ver si los defectos han subsanado o no. Muchas veces el mantenedor se olvidaba de certificar que los defectos se habían subsanado. ¿Sí? Y en nuestra aplicación es simplemente un apunte, o sea, es un apunte muy sencillito. ¿Qué ocurre? Que con este cambio de pegatinas, yo creo que será más fácil. ¿Por qué? Porque los organismos de control, o bien les habilitaremos en nuestra aplicación para que vean si se han certificado la subsanación y hasta que no vean eso, no vayan a hacer la visita, o bien recibirán un certificado del mantenedor para decir, aquí está el certificado, ya está. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que nos vendrá bien. ¿Eh? ¿Qué ocurre a los 6 meses y un día? Si a los 6 meses y un día, si al organismo de control nadie le ha avisado antes que los defectos graves están subsanados, tiene que ir al ascensor. Tiene que ir. ¿Eh? La manera más fácil de organizar es el día de la inspección, se organiza la segunda visita, 6 meses y un día. Y así todo el mundo sabe cuál va a ser la fecha. ¿Vale? Si en esa segunda inspección del organismo de control no comprueba que los defectos graves no se han subsanado, lo que tiene que hacer es tratarlos como si los defectos fuesen muy graves. Ve a ser paralización del ascensor. Paralizar y comunicar a la administración. ¿Y qué ocurre si no hay nadie el día siguiente? ¿No? Yo soy el organismo de control, sé que tengo que estar allí, le llamo al mantenedor y mañana o la semana que viene acuérdate que tenemos este ascensor, a las 9 podemos quedar allí, a las 9 no, a las 10, vale, a las 10, voy a las 10 y no viene. O el titular no me deja entrar, porque como sabe que le va a paralizar el ascensor, no me deja entrar. O ¿qué ocurre si no puedo comprobar que los defectos se han subsanado? Pues el organismo de control reflejará en su acta que no ha comprobado que los defectos se han subsanado, nos la enviará a nosotros, nos dirá que no ha podido dar la orden de paralización del ascensor y nosotros ordenaremos paralizar el ascensor. Y ahí no valdrá el hecho de que no me viene bien, ¿eh? Ahí no valdrá es que no me viene, no. Hay que ir a parar. ¿Vale? Esto. La manga de la camiseta. La manga de la chaqueta es la que me fastidia. Sí, estoy pintando con la manga de la chaqueta. Sí. En caso de accidente, y luego veremos cómo se tratan los accidentes, aparte de todo lo que voy a decir luego, está previsto que desde la Administración contemos con la colaboración del organismo de control para verificar o para... sería una actuación exclusivamente dirigida a ver cuáles son las causas del accidente. ¿Por qué? Luego veremos. Luego veremos por qué. Pero es una muy centrada. Esa inspección la encarga la Administración. Obviamente la debería de pagar la Administración. Es un trabajo que el organismo de control va a hacer para la Administración, ni para el titular ni para el conservador. O sea, nosotros en nuestras labores de investigación de accidentes podemos llegar a un sitio y decir, joder, aquí yo, con lo que sé, veo tal, pero igual necesito o algún equipo de campo
o alguien más especializado que yo en hacer estas mediciones, o lo que sea. Tenemos la posibilidad de pedir, solicitar una inspección de organismo de control o otras colaboraciones que alguna hayamos pedido, que no la hayamos pedido. Entonces, pues bueno, simplemente que se puso de manera explícita en el reglamento, pero como posibilidad, no como obligación, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho las inspecciones al ascensor. Tenemos un accidente. ¿Qué consideramos un accidente? Es cuando ocurren daños a personas, animales o a la propia instalación causados por el funcionamiento del ascensor. Eso es un accidente. ¿Vale? ¿Cómo debe ser? ¿Quién detecta el accidente? Habitualmente el primero es el titular o esto. Lo primero que tiene que hacer el titular es avisar 24 horas al conservador. Lo decir de manera fidedigna, no fehaciente, que hay un pequeño matiz. Fidedigna que es algo que deje registro. Un correo electrónico es suficiente. Pero algo una llamada podría valer, porque las centralitas de esto ya dejan registradas las llamadas. Pero sobre todo es, oye, yo ya te he comunicado. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una es que el conservador, como hace el 99 largo por ciento de los casos, se presenta casi inmediatamente. Y otra cosa, que el conservador pase. O tenga un operario para todo el estado y con un ascensor, con un operario quiera mantener 3.000 ascensores en todo el estado. Imposible. Con lo cual no va a poder. En esos dos casos, si el conservador acude, que os digo es, por no decir el 100%, porque algunos seguro que habrán más garrudo, pero en Euskadi yo creo que nunca se ha dado ese caso. Si acude, pues el conservador, con lo que vea, nos hace un informe, nos lo comunica a la administración y nos hace un informe de cuáles son las causas del accidente. Si ha habido daños, el ascensor se queda paralizado hasta que la administración decida algo. Queda paralizado hasta que decida algo. Lo lógico es que haya una pequeña investigación de la administración basándose en lo que está recibiendo del conservador y otras cosas. Eso puede suponer que la administración diga, oye, mañana vamos con el conservador o vamos con este organismo de control en esa inspección que hemos hecho antes a ver qué es lo que ha pasado. En ese ínterin, el ascensor no debía tocarse, porque queremos ver qué es lo que ha pasado. Siguiente paso. Ya la administración ha visto, vale. Efectivamente hemos contrastado que el informe del ascensorista es verídico, esas son las causas del accidente. En algún caso propondremos alguna modificación reglamentaria si la causa del accidente es un agujero del reglamento, como suelo decir yo, pues vacíos del reglamento que a veces pueden pasar. ¿Sí? Decimos, vale, a partir de ahora, ¿qué? Lo siguiente es una inspección periódica de un organismo de control que tiene que salir sin defectos. ¿Por qué? Porque en teoría, el conservador lo que ha hecho es, bueno, he reparado las causas del accidente y he repasado el ascensor. Vas a ver qué ha pasado. Por lo menos yo cuando tengo una avería en el coche, pues ya me gusta que parte de la avería pues me mires un poco cómo está el sistema, ¿sí? Es por eso. Habitualmente no se dan muchos problemas, eso. También es verdad que muchos accidentes pueden darse en esos plazos de que, o muchos, o algunos, perdón, algunos, no muchos, en esos plazos de que he detectado un defecto grave y joder, no me ha dado tiempo a corregir, pero el ascensor puede estar en marcha. Y bueno, pues una pequeña malfunción pues te puede dar, ¿sí? Entonces, pues tenés esto y esa inspección sin defectos, para adelante, el ascensor se pone en servicio. Introducimos ahí el tema de incidentes, pues son, claro, malfuncionamientos o no sé si disfunciones del ascensor que pueden requerir de una actuación del organismo del conservador, pero no han generado daños, yo qué sé. Típica persona atrapada en cabina en un sábado a la noche, por decir algo, ¿no? Que se ha puesto a saltar y se para aquí. Ya sé que no es un mal funcionamiento exactamente del ascensor, pero se ha parado y hay que rescatarlo. Eso sería un incidente. Si no hay daños, sería un incidente. ¿Vale? Un incidente se llega, se ve cuál es la causa, se pone en servicio y a correr. O sea, se repara la cosa y se pone en servicio. Informar al titular de todo esto. Hay un documento del que hablo poco, se llama el registro del ascensor.
que lo he dejado para el final. Y ahora lo vemos. Una cosa que se ha introducido en este ascensor, en esta ITC, porque pasaba muchas veces, aquí yo por lo menos no era muy consciente, pero en la zona, en la franja mediterránea, con los hoteles de temporada y así, pues pasa muchas veces que hay muchos ascensores que están parados medio año o 5 meses, ¿no? El hotel está cerrado. Entonces, ahí se previó el poder dar de baja el ascensor durante un tiempo, o sea, una baja temporal, vamos a decir, ¿eh? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para dar la baja temporal, el titular es hablo otra vez del titular, es el que tiene que comunicar a cada administración, pero con un certificado o un documento del conservador que asegure que eso está parado. Está parado y no va a llegar la de la limpieza, le va a dar al botón y se va a abrir sin querer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la consecuencia de esa baja temporal es que durante ese tiempo no va a tener mantenimiento el ascensor. No va a estar obligado a tener mantenimiento mensual. Parece lógico. Si yo me voy a vivir 2 años a las Canarias a vivir y tengo aquí una casa, no voy a pagar el ascensor de mantenimiento si no estoy aquí. Estoy pensando en una unifamiliar, en un ascensor que sea mío, en propiedad. Lo normal es que lo paralice y luego lo vuelvo a poner en servicio. Sí, en ese tiempo pues está parado. ¿Cómo se pone en servicio otra vez? Se presenta un contrato de mantenimiento en vigor con la conservadora, se comunica a la administración, pero ¿qué más tiene que pasar? Pues si el ascensor lleva parado más de 3 meses, antes de poner en servicio, el mantenedor, el conservador, tendrá que hacer una revisión como si fuese, o sea, una revisión de todo el ascensor de la norma 58.720. ¿Qué no he dicho de la norma 58.720? Y es que hay algunas operaciones que se hacen todos los meses, otras que se hacen cada 3 visitas, otras que se hacen cada 6 meses y algunas que se hacen una vez al año. Esa revisión de una vez al año hay que hacer todas las operaciones de esto, mensuales, las trimestrales, las semestrales y las anuales. ¿Sí? Entonces, antes de poner un ascensor que lleva más de 3 meses en parado, pues lo que hay que hacer es una revisión de ese tipo. Y además, lo que no pasa con un ascensor parado es que se le corren las fechas de inspección. Entonces, si en el tiempo que ha estado parado ha vencido la inspección, pues antes de ponerlo en servicio tendrá que tener además una inspección de organismo de control. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo me voy hoy a vivir a Hawái y comunico la paralización de esto. La inspección es el 10 de febrero, el plazo de inspección es el 10 de febrero, y yo lo quiero poner en servicio en abril. Pues en abril, antes de ponerlo en servicio, tendría que pasar una revisión del mantenedor, que eso parece muy lógico, parece muy lógico que dirás, pues ya que está parado, por lo menos darle un repaso antes de ponerlo en marcha, y tendría que pasar una inspección. ¿Vale? Más. No sé qué tal funciona. Vale. Algo que ha hecho mucho ruido en esta ITC. Han sido esas medidas de mejora de la seguridad de los ascensores en servicio. Para todos. Podéis ver que el término que se ha utilizado es MISAE, creo que es medidas de incremento de la seguridad de los aparatos elevadores, pero bueno. ¿Cuáles son los aparatos afectados? Todos aquellos anteriores a la directiva actual y todos aquellos afectados, o sea, y todos aquellos, eso es, todos, a ver si lo digo bien, perdonadme. Se afectan todos los ascensores que ahí se hayan introducido en el mercado como ascensores previos a la directiva actual. Se afectan no en la misma medida. No hay que ponerles a todos todo porque sí. ¿Qué es el ruido yo creo que se ha hecho? Claro, ¿cuántos son afectados ahora? Pues en Euskadi, si yo miro solo esta limitación, en Euskadi estaríamos hablando como unos 50.000 ascensores de 60.000 que hay.
¿Sí? De verdad, de verdad, de verdad, ¿cuántos ascensores habrá que tocar algo? No, creo que no llegarán entre unos 15.000 o así. ¿Sí? O sea, yo lo digo, me gusta decir las cifras porque en medios de comunicación se ha hecho mucho ruido con el que vamos a tener que... A ver, espera, vamos a medir lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y son, ya os digo, de 60 y pico mil, unos 15.000, y a esos 15.000 no hay que hacerles todas las cosas que hay aquí. Cada uno tendrá su casuística y habrá que mirarlo. Por eso se pone como hito principal la primera inspección que le toque. No hay que hacerlo ya. Hay que pensar que a lo mejor hay que tocar el ascensor. Hay que pensar en que tenemos que hablar con el conservador para, oye, nuestro ascensor cómo está, pero, pero con calma. ¿Eh? Es importante, pero no urgente. Entonces hay que empezar a mirarlo. Y plazos, yo creo que los fabricantes que estáis, yo creo que los plazos son de sobra. Otro hito importante que hemos introducido es el caso de accidente. ¿Por qué? Porque ya que un accidente, si ha habido un accidente, se ha causado daños y la causa es una de estos motivos, pues sí es importante subsanarlo y ya ponerlo bien. La idea es intentar mejorar la seguridad de los ascensores, adaptándolos en lo posible a las condiciones de seguridad de un ascensor lo más actual posible. Y se han puesto algunas salvedades, pues porque en algunos sitios no es posible. ¿Vale? Entonces, como medidas así importantes. Una, la mejora de la precisión de parada y nivelación. Ya sé, que llegue el ascensor, quede al ras de la salida. Eso es una fuente importante de accidentes. Sobre todo en máquinas de una velocidad. Estas que llegas y pum, y se paran. ¿Qué ocurre? Que aquí en Euskadi, por ejemplo, desde hace muchos años ya, creo que al ras de la ITC se obligó a poner casi las máquinas nuevas que tienen dos de velocidades y esas se puede ajustar. Las de una velocidad es más difícil de ajustar ese gap, por eso se habla de que o bien cambias de máquina o le pones al motor, si es compatible, a un variador de velocidad para que las velocidades cuando está frenando vayan disminuyendo poco a poco y puedas nivelar mejor. Habrá que actuar. Los conservadores saben muchísimo mejor que yo qué es lo que van a tener que hacer en cada caso. Lo que tendrán que hacer es, si ha habido un accidente por falta de nivelación, o bien si en la inspección periódica se comprueba que la nivelación o la precisión de parada no es la adecuada o no está de acuerdo con la norma actual, tendrán que hacer algo para ajustarlo. Y ahí, pues ese algo, vuelvo a decir, irá desde actuaciones más sencillitas hasta algunas que suponen cambio de grupo de la máquina, en función de cada sitio. Segunda, protección contra el cierre de puertas. En los ascensores con puertas automáticas. Los ascensores con puertas automáticas. Las batientes que son manuales o semiautomáticas, no, de primeras. Habrá que poner una barrera fotoeléctrica desde 25 milímetros en el suelo hasta unos 60. ¿Por qué no hasta el suelo y por qué no hasta 2 metros y pico? Pues porque en los análisis de riesgos que se han hecho se ha visto que es suficiente. Siempre tendremos que el ascensor, siendo el vehículo en el que más personas viajan del mundo, es probable que sea el vehículo que más perros atropella del mundo. Un accidente muy típico es el de la cadena del perro, que el dueño se queda fuera hablando, el perro entra al ascensor y alguien llama desde arriba. Y el perro acabó al revés. Hace poco hemos tenido uno en Zumaya, ¿verdad? De ese estilo. O sea, claro, 25 centímetros más bajo podíamos poner, pero los fabricantes nos dijeron que les daban muchos problemas de ajuste en los mecanismos. Entonces, pues se considera suficiente. No, obviamente, por ahí pasa un perro, pero bueno. Plazos. Antes lo he dicho, ya veis, si hay 6 meses, si hay un accidente 6 meses, si es porque se ha detectado en la inspección, 1 año. ¿Sí? Con la protección con las barreras, lo mismo. Pone ahí un término que siempre que sea técnica y económicamente viable. O sea, no se trata de desmontar el ascensor para poner las barreras. Habrá veces que no se pueda.
que ya tengan célula fotoeléctrica y realmente sea un problemón adaptar unas. Otras no, otras se podrá y se pone y ya está. ¿Eh? Pero como he dicho al principio también, se ha sido suficientemente, yo creo que sensato, para que si en un sitio no se puede, no se puede. O si va a costar más la salsa que los caracoles que se dice, pues nos quedamos sin comer caracoles, ¿no? Una tercera medida, pues los movimientos incontrolados de parada, pero eso solo habrá que hacer, o sea, los movimientos incontrolados de cabina, ascendentes o descendentes, eso solo habrá que hacer en caso de que se cambien de manera simultánea el grupo tractor y la maniobra. Véase, los aparatos se van haciendo mayores, cumplen una edad y a veces hay que cambiarlos, como los coches y como casi todo. Entonces, en una actuación de ese estilo, de cambiar el grupo motor y la maniobra, entonces es cuando hay que incorporar los sistemas de medición, de control de movimientos incontrolados, como siempre. O sea, no por sistema. Sí que es verdad que es una fuente de incomodidad el que los aparatos no tengan ese sistema, pero de primeras no se ha considerado que es tan crítico. ¿Que va a haber que hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque a todos los ascensores hay que cambiar alguna de la máquina, ¿no? Si no, bueno, mejor cambiamos el ascensor. Pero esa actuación hay que contemplarla. Como cuarta medida, la comunicación bidireccional en cabina. Ahora mismo, el decreto 57-2005, el Real Decreto a nivel estatal 57-2005, estableció que a muchos ascensores había que poner la comunicación bidireccional, pero no a todos. Se ha visto que ahora mismo, con todas las redes de comunicación inalámbricas, GSM y tal, pues es más fácil incorporar en los aparatos esa comunicación, con lo cual, para todos igual. ¿Por qué? Porque es una fuente de seguridad. El poder comunicarte de manera inmediata con el exterior, con el conservador, en caso de que estés en la cabina. ¿Vale? Guías. Sustitución de guías. Esto se ha visto que los paracaídas que actúan sobre guías de madera o cilíndricas y tal, pues dan fallos, y se ha creído conveniente decir, bueno, oye, vamos a sustituir. Hay dos excepciones. Una es que tengamos un aparato que esté catalogado como histórico, que esté catalogado y reconocido como histórico. Eso, yo no sé si los ayuntamientos tal llevarán ese catálogo. Nosotros no llevamos eso. O sea, no me vengáis con esto, quiero que esto sea histórico porque que, mira, a mí de primeras no me toca. Pero si hay algún ascensor, que algunos hay, algunos hay, que sean patrimonio histórico, pues ese ascensor podrá mantener las guías de madera. Lo demás, si tienen guías de madera, cilíndricas o de raíl sobre las que actúen el paracaídas, tenemos estos plazos. Fijaros. Los más viejos, 3 años para las guías de madera o las cilíndricas que sean huecas y 6 años para el resto. Tenemos plazo. Imaginaros que esto puede ser que a un ascensor que le pasó la inspección periódica, a un ascensor con guías cilíndricas macizas, que se le pasó la inspección el 1 de abril de 2024, la próxima inspección, vamos a pensar que es un doméstico convencional de cada 4 años, se le hará antes del 1 de abril de 2028 y tendrá 6 años para hacer el cambio. ¿Sí? Entonces, yo por eso digo que, a ver, si yo tengo un ascensor que tiene unas guías cilíndricas macizas que hay que cambiar, primero los conservadores os informarán seguro, porque es su obligación informar al titular de las modificaciones reglamentarias y en esto, pues tomarlo con tiempo. Pero habrá que hacer. Habrá que hacer. Y si se hace antes de que toque la próxima inspección, pues no pasará nada. O sea, mejor. En la siguiente inspección, si no se ha hecho, a nosotros el organismo de control nos informará. Oye, esta está sin hacer. ¿Vale? Tenemos plazo, tenemos 6 años todavía. Cuando toque la inspección, después de pasar ese plazo, si no están hechos, nos dirán, esto está sin hacer y tenía que estar hecho. Entonces, será considerado un defecto grave y actuaremos. Bueno, actuaremos. Ya sabéis cuál es el mecanismo para los defectos graves. Siguiente ventana, vamos a decir, a los ascensores que están puestos en servicio desde el 52, hasta el 67, pues más o menos lo mismo.
3 años para los de madera, las guías de madera y cilíndricas huecas y 8 años para el resto. Ya ampliamos un poquito el plazo. Son ascensores más nuevos. Bueno. Y para el resto de ascensores que tengan guías perdonad, de madera, cilíndricas o de raíz y se han puesto en servicio después del reglamento del 66, tenemos 10 años. Ya está. Fijaros que estamos viendo que el plazo se nos puede ir hasta 14 años en algún caso. Por eso, cuando yo oía todo el ruido mediático que estaba diciendo, pues efectivamente cambiar las guías de un ascensor no es un trabajo ligero, vamos a decir, no es una reparación que haces una mañana, pero tenemos plazos suficientes para que no volvernos locos. Dispositivos de control de carga. Eso, bueno, sabéis, es un dispositivo que no deja cargar el ascensor si tiene más carga que la que está prevista. Eso era fuente, sobre todo, de personas alojadas en cabina, y lo voy a decir así, sobre todo jóvenes y más sábados a la noche. Entonces, eso, dices, mire, cuando empezamos con estas medidas, además tuvimos varias actuaciones en poco tiempo, dices, a ver, ¿cuesta mucho poner esto en todos los ascensores? Y lo mismo que antes, si se puede, no cuesta mucho. En algunos casos no se podrán, en algunos casos costará más. Entonces, se dio el plazo de 1 año y en aquellos en los que no se pueda poner, pues la carga nominal se reduce al 50% simplemente por seguridad. Por medida de seguridad. Con el contrapeso, como veis, nos pasa algo parecido a lo de las cabinas. ¿Por qué aquí exceptuamos a todos los de marcado CE? Porque todas las condiciones de las guías de los que tienen marcado CE van a ser todas como la actual. Y sobre todo, este punto que sea inspeccionable en todo el recorrido, tanto el contrapeso como las guías de... Los plazos ya veis que son los mismos, no los voy a repetir. ¿Vale? Estas son las 7 medidas nuevas que se han puesto en el reglamento. O sea, nuevo son estas 7. Porque luego tenemos que del Real Decreto 57/2005 todavía, por lo visto en el Estado, yo creo, o sea, espero que en Euskadi no, lo voy a decir con una boca pequeña, ¿vale? Espero que en Euskadi no, pero todavía se están detectando ascensores que no tienen esas medidas incorporadas, entonces lo que se ha dicho es que directamente es defecto grave. Aunque la UNE diga, claro, como en teoría está puesta, la UNE a unas ni las mira. Entonces, pues, si no están, defecto grave directamente. ¿Vale? Y luego, otras 2 disposiciones ya para terminar. Una es que todos los ascensores tienen que tener un plan de mantenimiento. Todos, que tienen que tener el titular ese plan de mantenimiento y tiene el plazo de 1 año para hacerlo. Digo para hacerlo, ¿por qué? Porque efectivamente habrá muchos ascensores, los ascensores más nuevos ya lo deben de tener, por decirlo así, de fábrica, ¿no? Salvo que se modifique y el conservador o el que haga la modificación quiera modificar ese plan de mantenimiento. Pero de primeras, y con el manual de funcionamiento, revisiones, inspección que he dicho antes, pasa algo parecido. Todos los que tienen marcado C, yo creo que deberían de tener un manual del ascensor. Los anteriores, en teoría, el proyecto y tal quizás debiera haber recogido todo eso. Pero no se recogía y es más, los titulares ahora no tienen ese proyecto seguro. Seguro. Entonces lo que se ha hecho es, bueno, ya que se están manteniendo los ascensores, se están manteniendo de manera segura, porque realmente el ascensor, voy a decir, es el vehículo más usado y de los más seguros que hay, pues se les ha dado un plazo de 2 años para que los ascensoristas, los conservadores que tienen un contrato, sea un ascensor en cartera, pues le hagan ese manual de funcionamiento y hagan ese plan de mantenimiento para el ascensor. Para el plan de mantenimiento es 1 año porque hay que hacerlo. Y para el manual de funcionamiento, que puede ser un documento un poco más completo y un poco más complejo de realizar, pues se ha dado 2 años. Y lo demás,
esta importante, ascensores existentes. ¿Qué pasa con los ascensores existentes? De primeras, a todos los ascensores que existen se les aplican las medidas de seguridad que eran de aplicación. Cuando se pusieron en servicio, las inspecciones se hacen con los criterios de seguridad de cuando se pusieron en servicio, salvo estas adaptaciones de medidas de incremento de la seguridad de los ascensores existentes. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando he dicho varias veces? Si no se puede, ¿qué? Si no se puede, el conservador hace un documento que justifica que no se puede, se ponen las medidas. Cuando ese documento dice qué medidas de seguridad adicionales o complementarias va a poner para garantizar la seguridad, solicita a la administración y pasa y lleva el informe también a validar, por decirlo de alguna manera, por un organismo de control. Con eso la administración decide, apunta que ese ascensor no se ha podido poner, a dar una resolución de autorización y para adelante. Y la tercera pata, aunque parezca mentira, hay ascensores en funcionamiento que no están inscritos, que no están apuntados en la administración. Muchos de velocidad reducida. Ya se dio un periodo en 2013 para que se incorporasen con una adaptación a las medidas de seguridad del Real Decreto de Máquinas, del 1644 de 2008, que es el que transpone la Directiva de Máquinas, pero todavía hay. Y algunos, lo voy a decir así, algunos ascensores convencionales también en funcionamiento. Y hay otros que han sido introducidos en el mercado, pero no han funcionado nunca. Hace 2 años se nos dio un caso aquí en Donosti. Un ascensor que había sido construido hace 26 años. Tenían toda la documentación, proyecto, actas de pruebas y tal, pero no lo habían puesto en marcha. Estaba allí parado. Entonces, para esos ascensores, hay una pequeña disposición para ver cómo hacemos para inscribirlos. ¿Vale? Lo más bestia hubiera sido, no, que lo tiren a la basura y ya está. Pero si ha sido correctamente introducido en el mercado, pues lo que hay que hacer es revisarlo, adaptarlo a las nuevas medidas de seguridad, hacer una inspección de organismo de control favorable y para adelante. Importante que se inscriban. Que se inscriban. Es muy importante que se inscriban. O sea, para nosotros es fundamental, no por hobby o por gustar, sino para saber de qué magnitud es el riesgo que manejamos. Yo a estas alturas suelo decir que yo solo sé de seguridad industrial. Y cuando digo que solo sé de seguridad industrial, quiero decir que quiero saber de qué riesgo me hago responsable, como responsable de seguridad industrial. A eso, cuanta más información tenga de los ciudadanos, de las instalaciones que tienen los ciudadanos, mejor. ¿Sí? Por eso, siempre, y en los últimos reglamentos, está habiendo una tendencia a decir, bueno, sabemos que hay instalaciones, ascensores, sin inscribir, tenemos que hacer manera de que se inscriban. Y allá no me queda más que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, de los titulares de ascensores, que os he dicho al principio. El objetivo es poner la responsabilidad en cada agente, la suya. Y esa responsabilidad es del titular. Quizás los conservadores o los organismos de control no tendrían que actuar sobre instalaciones que no están inscritas. Lo que tienen que hacer es decirle al titular, oye, la tienes sin inscribir, vamos a inscribirla y déjate de líos. Porque me imagino, no quiero pensar lo que puede pasar en un ascensor con un accidente grave, no estando el ascensor inscrito. Lo que menos le tiene que preocupar a ese titular es mi multa, que le caerá. ¿Vale? Y yo creo que nada más.